Cuando se dice, por eso se acuerdan que les decía, bueno, no les voy a complicar, que les decía que es, algunos dicen que este factor RH es nulo, casi cuando nace, ¿no es cierto? No nulo al 100%, sino porque, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de la eritroblastosis fetal, ¿no es cierto? Que llega a obtener un factor, ¿no? Y hace una, ¿cómo se podría decir? Una competencia, una reacción con la de la mamá, ¿no es cierto? Pues bien inespecífica el tipo de factor, y lo cual va a ser una reacción del recién nacido frente a esto, porque está viendo algo que él ha obtenido un tipo de factor que ha sido una incompatibilidad que va a generar con la de la mamá. Es por eso que se puede dar. Pero después esto puede ir cambiando o poniéndose en otro tipo, ¿no es cierto?, de factor. A eso nos vamos. Se dice, se ha visto que hasta los 8 años más o menos tenemos bien establecido esto, ¿no? El factor. Es por eso que han debido escuchar que se puede hacer, ¿no es cierto?, eso no les decía, no me acordaba, ¿no es cierto?, que se llamaba, es una exsanguíneo transfusión, así se llama el método en el cual les decía que se saca, ¿no es cierto?, esa sangre del bebé. Pero esto, ojo, solamente no es un tratamiento de rigor, el protocolo que se hace, ¿no? Eso se ve cuando es algo grave, que se ve lo que hemos dicho, que existe una destrucción de ¿qué? De los glóbulos rojos, sobre todo, ¿no es cierto?, que se aglutinan y terminan alterando, ¿no es cierto?, la cantidad de sangre del bebé, que hemos dicho que cuando se rompen, que decíamos, se libera la hemoglobina, y esa hemoglobina por los macrófagos del feto se puede decir bilirrubina, y esa bilirrubina circulante, no de la manera efectiva como tendría que ser normalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a ir? La parte de las neuronas, ¿no es cierto?, generando una enfermedad, un deterioro, se podría decir, a nivel de las neuronas, ¿no? Hemos dicho que si tiene el antígeno D, ese es el antígeno para el factor, ¿no es cierto?, RH, sería un RH positivo. Si no tiene el antígeno, sería un RH negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto ya en la eritroblastosis fetal, ¿no? Sobre todo hemos dicho que nuestra mamá aquí es negativa y el bebé sale positivo, ¿no es cierto? Entonces, esa eritroblastosis hemos dicho que es una enfermedad hemolítica porque se va a generar una aglutinación, además de una fagocitosis de los eritrocitos. ¿De quién? Del feto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? La mamá RH negativa, el papá RH positivo, generalmente el bebé hereda ese RH positivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hemos dicho? Generalmente van a empezar a generar una aglutinación, porque es que sí o sí, lamentablemente, la sangre, porque esa es la forma de la alimentación, ¿no es cierto?, del bebé por medio de la placenta, está circulando por ese bebé, ¿no es cierto? Se han visto técnicas que hasta lo pueden hacer, estas transfusiones o estos cambios, como se dice, por medio de placenta, ¿no es cierto?, que es, cada vez se trata de evitar, ¿no es cierto?, las enfermedades que hemos dicho que se nos puede dar en el bebé o hasta la muerte, ¿no ves? Porque hemos dicho que son los que sobreviven, pueden llegar a tener esta enfermedad del Charcot. Si no, pueden llegar a morir, ¿no ves? Entonces, hemos dicho que las aglutininas anti-RH de la mamá van a difundir anti-RH porque ya está haciendo una reacción, ¿no es cierto?, una anti por el positivo, que ya es negativo. Se van a ir difundiendo a través de la placenta, ¿hacia dónde? Hacia el bebé, que van a ir aglutinando, hemos dicho, nuestros eritrocitos. Hemos dicho, pero que y van a ver, mucha literatura habla, que mamás cereales negativas han visto que en los primeros embarazos no genera tanta complicación como en los siguientes, ¿no es cierto? Dijimos que se han visto ciertos porcentajes, ¿no?, que han ido aumentando. Por ejemplo, el primer hijo puede salir, que puede en ese momento ser un RH positivo, no produce aglutininas que pueden generar daño, ¿no es cierto? El primer embarazo se puede dar de que no se genere este tipo de problemas, ¿sí? Se vio ya en el segundo embarazo ya un 3% que los segundos bebés pueden tener ya unos ciertos signos de eritroblastosis, ¿no es cierto? Y ya a medida que van aumentando el embarazo, ya va aumentando también el porcentaje de más complicación de esta eritroblastosis, ¿no es cierto? Por eso se dice
un 10% aproximadamente, se va a poder observar que se va a dar una eritroblastosis ya en los siguientes bebés. Ahora, hemos dicho esos eritrocitos aglutinados, ya hemos hablado, ¿no es cierto? Se hemolizan, liberando la hemoglobina. Esa hemoglobina, por parte de los macrófagos del feto, convierten la hemoglobina en bilirrubina, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer ese color de piel del bebé que está itérico. Por eso les digo, como que los clasifican, ¿no? De leve a moderado a grave. En los graves se piensa en este tratamiento de la exeniotransfusión, porque en los otros se puede, ¿no es cierto?, ir controlando sin ningún problema, no están tan impregnados. Están impregnados el bebé con la bilirrubina, que eso es lo que más nos preocupa, ¿no es cierto? Además de que presenta esa anemia, ¿no es cierto?, mayor para que no pueda fallecer. Por eso, además, los anticuerpos pueden atacar o dañar las células, ¿no es cierto? ¿Qué hemos dicho? El bebé está cada vez más anémico, o sea, si vamos avanzando en gravedad, ¿no es cierto? El bebé se nos hace más anémico, las aglutininas anti-RH de la mamá, generalmente, ¿qué es lo que van a hacer? Si van circulando, hemos dicho, la sangre del bebé por 1 a 2 meses aún después del nacimiento. Es por eso que se veía, por eso, dependiendo de la gravedad, por eso del caso, ¿no es cierto? Que van a ir haciendo de poder ir haciendo el reemplazo de qué. ¿Qué es lo que pasaba como defensa del bebé? Más grandes, ¿para qué? Para ayudar a qué? Generar o reemplazar, se podría decir, los eritrocitos hemolizados, ¿no es cierto? Entonces lo que hace, les decía, ya trata de compensar, pero a costa de que tanto el hígado y el vaso van a ir aumentando de tamaño, ¿no es cierto? Pero por eso, estas situaciones, les digo, que se ven cuando se dan en procesos muy graves, ¿no es cierto? Hay procesos, por eso yo no me voy a meter en esa parte técnica, hay delicias que se pueden ir controlando, ¿no es cierto? Que no es necesario y no son tanto por no son por esta, se podría decir, incompatibilidad, vamos a decir, ¿no es cierto?, de lo que va esa reacción, ¿no? Entonces, estos sí son, por eso se llama específicamente esa eritroblastosis fetal. ¿Pero por qué se llama eritroblastosis fetal? Porque hemos dicho, hay una rápida producción de eritrocitos, ¿no es cierto?, pero jóvenes, ¿no? Y estas formas jóvenes de estos eritrocitos generalmente tienen formas plásticas muy graves, como dicen que la médula ósea del bebé va haciendo que circule, como son muchas estas formas jóvenes plásticas, como se dicen, por eso es que las llaman eritroblastosis fetal, ¿no? Por las formas que circulan, se podría decir, ¿no? Entonces, eso es sobre todo lo que podemos ver en la parte de la mamá. Entonces, si seguimos viendo, como les decía, si esto es mucho más grave, no es algo leve, sino mucho más grave será esto de la anemia grave, ya se puede identificar como tal una anemia grave. ¿Qué puede pasar con el paciente? Puede morir, ¿no? Está destruyendo, ¿no es cierto? O sea, ya no hay esos productos, ¿no? Entonces, el paciente evidentemente va a estar entrando en qué? En un caos, ¿no es cierto? No va a tener, como se dice, ya sangre circulante, ¿no? Ninguno de los órganos y ahí va a fallecer, ¿no? Pero los sobrevivientes que hemos dicho que llegan a generarse, lamentablemente, ¿qué cosa hemos dicho? Esa bilirrubina que está tan alta por tanto glóbulo rojo destruido, ¿no es cierto?, que se ha ido generando en bilirrubina. Entonces, ¿dónde se está yendo a acumular cada vez más? A nivel de las células neuronales, ¿no es cierto? Entonces, al ver esas células neuronales que están, se podrían decir, intoxicadas, ¿no es cierto? Esa sería la palabra, que eso no es lo normal, no tiene que existir la bilirrubina en estas células neuronales. Entonces es por eso que ahí se ve una lesión de esas áreas motoras del encéfalo, va a haber un deterioro mental permanente y esa enfermedad la hemos llamado ¿cierto? ¿Por qué? Porque bueno, se concentró demasiada cantidad en estas células neuronales, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho de alguna manera, el tratamiento con una eritrocitosis
eritroplastosis, perdón, fetal, pero que les decía así, grave, que me genera una anemia grave, que estoy viendo de que me puede estar aumentando cada vez está. Uno, se hacen controles hasta de sangre, ¿no es cierto? Van a ver un hemograma de cómo están esas bilirrubinas que cada vez están más altas, entonces ahí ya tienen que tomar un tratamiento mucho más agresivo también, porque no es ese el tratamiento, por eso el rigor del protocolo dice, ese es el tratamiento que se van haciendo valoraciones, pero si vemos de que entonces existe esta gravedad para el paciente o de generar alguna lesión a nivel mental o de llegar a morir el paciente, entonces se va a reemplazar esa sangre del recién nacido con RH negativa. Lo que les decía, a eso se llama la exsanguíneo-transfusión, así se llama el procedimiento, ¿no? Es una exsanguíneo-transfusión que es como decir un cambio, voy a poner así, ¿no es cierto?, de sangre, ¿no? Eso no es solamente por eso, no creen que esto se le hace y ya pasó, ¿no? Tiene su día, uno, el recién nacido tiene que estar internado, tiene que estar bien monitorizado, ¿no es cierto? Se van infundiendo, se muestra, ¿no?, aproximadamente como 600-400 ml por 1.5 horas o más, se podría decir, mientras se va eliminando la sangre de RH positivo del recién nacido. No al 100%, sino sobre todo es como decir los que están haciendo relación con el LRH de la mamá, ese LRH negativo, porque les he dicho cuánto tiempo todavía circula la sangre de la mamá después de su nacimiento. 1 a 2 meses, ¿no es cierto? Que aún. Entonces necesito hacer de que eso se vaya eliminando, ¿no es cierto? Ya necesito que ya no exista una complicación, una alteración en ese cuerpo para que precisamente no siga destruyendo, o sea, no siga avanzando y siga destruyendo, vuelvo a decir, todos esos, los glóbulos rojos y la actividad más común. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Este procedimiento, por eso se dice, se realiza varias veces, ¿no? No es una sola vez, ¿no? Porque hay que ir, es que son 400. Otra cosa es que les diga, les saco toda la sangre y les meto. No estamos diciendo así, ¿no es cierto? Esto se tiene que ir haciendo poco a poco, ir viendo la reacción, ir monitorizando ese paciente, ¿no? Por eso dice varias veces, porque hay que ir cambiando, ir viendo, es como ir limpiando, pero poco a poquito, para que no me genere mayor complicación. Entonces, por eso dice, en las primeras semanas de vida. ¿Qué es lo que tengo que ver como una buena respuesta de este tratamiento? Una disminución de la concentración de mi líquido. Entonces, ya voy a estar más tranquilo, porque si ya está disminuyendo es porque ya no estoy teniendo tanto destrucción de los ojos, porque no hay hemoglobina ya, no hay tanta hemoglobina circular, ¿sí? Entonces, por eso se dice que disminuye esa concentración de hemoglobina, evitando el famoso que aquí queremos evitar, para que no existan problemas en el bebé. Entonces, las células LH negativas transfundidas después van a ser reemplazadas por las propias células de recién nacido positivos, dirán, pero no, claro, es que ya cuando veo que ya no están circulantes el LH negativo de la mamá. ¿Sí? Es como decir, como tengo soldados, antes tenía unos soldados la mamá, entonces han tenido que armar otros soldados en el bebé, pero ya terminaron todos, ¿no es cierto? Y ya no tenemos, ¿no? Entonces ya no hay ese enfrentamiento, ¿no? Hemos hecho de que se vayan, por eso les digo, no es así, ¿no? El tratamiento se va haciendo poco a poco, cambiando, y después esto va a ir después siendo reemplazado. No lo puedo pues cambiar toda la sangre, eso no es el es como ir diciendo, estos son los que habían estado luchando contra estos, y tengo que equilibrar, ¿no ves? Entonces, eso es lo que vamos viendo. Ya después, como se dice, este es un proceso de más o menos 6 semanas. ¿Cuántos son 6 semanas? Casi un mes, ¿no es cierto? Fíjense, y esto es continuo. El bebé está en siempre, ¿no es cierto? Tiene que estar ahí el recién nacido, como se dice, internado, ¿no? Por eso les hacen estas exámenes, no
duerme. Yo veía, yo escuchaba a veces a una residente que ya me tocaba hacer examen de transmisión y no siquiera me la da. ¿No es cierto? Entonces te pongo y me voy. No, es un medicamento, no. Sino van haciendo ese procedimiento y se queda ahí definiendo, controlando cómo está, ¿no? Y por eso es continuo para ver cómo va a reaccionar ese cuerpo, ¿no? Entonces vemos de todo este proceso y las anginas de la mamá que terminan haciendo se destruyen, ¿no es cierto? O sea, ya dejan de molestar, se podría decir, ¿no? O sea, para que ya no insista en ese daño, en este, ¿no es cierto? Ya deja de existir el dolor, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se trata de buscar, ¿no es cierto? Entonces, pero ustedes dirán, es complicado, porque a veces no crean que es tan fácil, por eso les digo, a veces se descompensan, tienen que dejar de hacerlo, dejan así, es bien difícil, ¿no? Como les he dicho, en medicina nunca podría decir exactamente eso, hay sí o sí, ¿no es cierto? Hay reacciones, hay pacientes que hacen buenas reacciones y otros no hacen. Entonces, para evitar esto, como les he dicho, lo mejor y el éxito en la medicina que es la prevención, eso es lo que tendríamos que hacer siempre, ¿no es cierto? Entonces, aquí es la prevención, por ejemplo, de la eritrometosis, que ya en la década de los 70 ya vieron de desarrollar una globina o una inmunoglobulina RH para detectar a las mamás que son RH. O sea, como que se generó, siempre se trata de buscar métodos de cómo podemos evitar esto, ¿verdad? Como las vacunas, ¿verdad? ¿Cómo ya poder evitar que se haga una pandemia, como se dice, ¿no es cierto? Por medio de una vacuna. Ya años atrás, o sea, antigüedades serían que se morían por sarampión, por varicela, ¿no es cierto? Y después que han llegado las vacunas, prevenir ya que ya no existan este tipo de enfermedades, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo. Entonces se dio de generar esta inmunoglobulina, como se dice RH, que se hace como anticuerpo, que hemos dicho era el T, ¿no es cierto? Entonces se generaba el anticuerpo B. Esto se administraba ya en mujeres embarazadas ya a las 28 a 30 semanas. Por eso es que se habla siempre de los controles maternos, ¿no es cierto? Ustedes van a escuchar cuando se escucha muerte materna, es fatal. Eso revisan inmediatamente a los hospitales qué es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque no es que digo cualquier cosa que sí es importante, pero dicen son dos, ¿no es cierto? Entonces no puede ser que haya pasado esto y dicen que es que no se ha hecho sus controles, ¿no? Entonces ya ahí uno tiene que hacer. Por ahí uno no sabe, ¿no es cierto? Ya les he dicho, no sabe qué tipo de sangre, qué tipo de esto. Cuando ya se hacen los controles, ahí les hacen un hemograma completo y ahí descubren que es un RH negativo, ¿no? Entonces, 28 semanas, entonces, ¿cuántos meses serían 28 semanas? 4, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, 4 meses, miren, todavía, ¿no? Entonces, ¿qué se dio de estas mujeres embarazadas? Más o menos, algunos ni siquiera hablan de 30, más exactamente 27, 28 semanas. Ya toman en cuenta la administración de este anticuerpo anti-D, ¿sí? A las mujeres RH negativas, ¿no es cierto? Es lo que les hace. Porque sobre todo se ve que los niños sobre todo pueden salir un RH positivo, ¿no? Y ahora tenemos mucha más tecnología, porque van a ver hasta pruebas de paternidad se pueden tomar ya dentro del recetario por ahí, ¿no? Se hacen funciones, claro, son pruebas muy delicadas de tomar, ¿no es cierto? A nivel cuando todavía están con la placenta, ¿no es cierto? La gestación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Evitar precisamente qué cosa hemos dicho, esa sensibilización de la madre, o sea, de su cuerpo, ¿no es cierto? De la madre al antígeno D. Por eso es que se le está administrando, ¿no es cierto? Porque ella es la que, ya les he dicho, es que no tiene el D o no. Por eso les he mostrado al principio. Si no tiene D, ¿qué es? Negativo, ¿no es cierto? Por eso estamos diciendo mamá negativa. Si no tiene el antígeno D, es negativo. Entonces, por eso es que se le administra ese D, ¿no es cierto? Para que ya esté sensible, para que ya no haya esa reacción
porque ya se ha vuelto, entonces como es negativa, entonces ya va como que conocerle, se podría decir, su cuerpo a para que ya no haga reacción con lo que el bebé va a tener, ¿no es cierto? Porque va a ser esos anti-D. Entonces esa sensibilización de la mamá es lo que se hace, reduciendo ampliamente el riesgo de producir grandes cantidades de anticuerpos D. Se dice que se puede administrar esto hasta después de las 72 horas más o menos después del parto. Ustedes me dirán, ¿para qué? Por todo, hasta por la forma de lactar. ¿Por qué creen que generalmente a las mamás cuando están dando de lactar también se les dice evitar hasta medicamentos? ¿No es cierto? Porque hay muchas cosas que también pasan a la regla de la leche, ¿no? Entonces pueden ir pasando a la muchas cosas, ¿no? Entonces, pero estos servicios sobre todo para evitar es administración a nuestras mujeres embarazadas ¿no? Entonces, cuando ya nos sensibilizamos, ¿se acuerdan que les he dicho en el primer embarazo? No generaba tanto daño, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se va. Ya estoy haciendo una sensibilización de esta mamá, como que ha querido hacer un poquito de reacción, pero ya no es tanto porque es el primero. Ya para mis segundos embarazos, ya ha sido sensibilizado, ¿no es cierto? O sea, porque ya hemos empezado a la mamá. El otro era un tratamiento en el bebé, ¿cierto? Esto no he tocado a la mamá, ¿no es cierto? Es al bebé y en realidad lo que hay que hacer es tratamiento para liberarse o destruir de esos anticuerpos que han entrado de la mamá, ¿no es cierto? Negativos. En cambio, aquí lo que ya estoy haciendo es sensibilizar ese cuerpo de la mamá para que ya no, en su segundo embarazo que pueda tener, ya no genere ningún tipo de mayor problema. No sigo viendo por eso por porcentajes, ¿no es cierto? Que ya va a ser menos, por eso en el segundo embarazo ya no va a existir este tipo de problemas, ¿no? Entonces, el mecanismo de esa inmunoglobulina que hemos dicho, que evita la sensibilización del antígeno de lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Al 100% no se conoce completamente cómo es lo que hace la reacción, ¿no? Han visto de que esto sí es importante, han visto, porque todo en la famosa medicina basada en la evidencia, ¿no es cierto? Van haciendo, ¿no?, procedimientos y van haciendo los controles a los pacientes cuando hacen este tipo de procedimientos. Y han tenido éxito, ¿no? Pero lamentablemente hay a veces que no encuentran por qué realmente cómo ayudar a suceder eso. Entonces, por eso que ahí se dice, esa sensibilización que está llegando no se conoce al 100%, pero un efecto se podría decir del anticuerpo anti-D inhibe esa producción de ese antígeno. O sea, va a inhibir de que existe esa reacción antígeno-anticuerpo. ¿No es cierto? Eso es lo que has podido ver de evitar a que la paz el cuerpo del bebé y el cuerpo de la mamá, mejor dicho, la circulación, exista una alteración de esa reacción antígeno. Por eso se dice que esa inhibición de la producción del antígeno es un inductor del anticuerpo linfocito B, ¿sí?, en la madre embarazada. Lo que se ve es el anticuerpo B administrado, lo que hace es que va como que cubrir los sitios antigénicos de fetales, positivos, ¿no? O sea, para que no exista esa reacción, sobre todo a eso va, ¿sí? Entonces, por eso les decía, la prevención ya se la encontramos, ¿no es cierto? No es que uno diga, no, entonces es negativo, ¿no? Sino, pero sí es importante, desde ahí empieza el los controles, ¿cierto?, de una mujer, desde primero empezando con un hemograma. Si yo veo que mi ginecólogo no me está pidiendo nada, digo, oye, por lo menos tiene que pedir, ¿no es cierto?, para ver cómo estoy, cómo está, todo eso. Y esa es la forma como a veces ahí puede identificar y hay el tiempo determinado para empezar a hacer esa prevención, ¿no es cierto? Y evitar, porque las exsanguinos transfusiones, por decir, ese es un método mucho más en casos muy graves, porque en los cuales ya se va a ver que el bebé o muere o se queda con esa enfermedad del fémino, se toma esa decisión, porque ya les he dicho, ese procedimiento es muy delicado, ¿sí? Vamos a continuar de ver ahora las reacciones de los grupos sanguíneos.
factor tiene su riesgo también, ¿no? Pero entonces también vamos a ver